Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Es un día especial que hemos destinado para venir a la palabra de Dios para ser nutridos a través de ella en lo espiritual. Les invito para que me acompañen en esta lectura de Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este es un hermoso pasaje de la epístola de Juan, donde a manera de paréntesis, si usted ha tenido tiempo de estudiar y escudriñar acerca de los 3:16 en la Biblia, como usted podrá ver, esta es Primera de Juan 3:16, y el versículo clave de la palabra de Dios es el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Así como estos dos versículos, hay otros más en la Biblia que le invito a que investigue. Le voy a dejar una tarea. Hay más que estos dos versículos en la Biblia, que son los 3:16 en la Biblia. Bien, este hermoso versículo nos habla acerca de los que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos conocido el amor que ha tenido Dios para con nosotros, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescató de la esclavitud de Satanás para llevarnos a Cristo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos permites venir a tu palabra. Te rogamos, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras fallas que hemos cometido delante de ti. Con toda humildad, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y rogamos tu perdón, Señor. Permítenos estar en paz, permítenos estar a cuentas contigo, Señor. Venimos y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que analices nuestro corazón, que nos pruebes, Señor, que nos ensayes como se limpia la plata y que limpies nuestra vida, Señor, de toda pecaminosidad. Hoy, Padre, queremos pedir de tu favor, de tu dirección, y queremos, Señor, de corazón también, entonar estos cantos para alabar y exaltar tu bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a que entonemos el primer canto, que es «Cuán grande es Él». Así es, el amor de Dios. «Cuán grande es Él». El firmamento y las estrellas
Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos que debemos alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alabarle con voz de júbilo. Y eso es lo que queremos, que allí, mi hermano, desde tu hogar, allí en casa con tu familia, te animes a cantar con toda tu voz, con todo el volumen bien fuerte, dando gloria y honra a nuestro Dios, que tuvo a bien fijarse en nosotros y darnos este don tan tremendo. No merecemos el amor y el perdón de Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él es sublime. Les invito a que entonemos este canto que se llama Alabaré al Señor. Dice el Salmo 91 que nosotros como hijos de Dios que buscamos su bendición, su favor, su misericordia y nos refugiamos ante Él, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Jehová como nuestra esperanza.
al Altísimo por nuestra habitación. Él es nuestro todo, decía el salmista, el rey David. Mi porción, mi herencia eres tú, Jehová. Fuera de ti no deseo nada, nada más. Dice aquí en el Salmo 91, por cuanto hemos puesto nuestra confianza en Él, por su amor, Él nos va a librar. Cuando nosotros le invoquemos, Él nos va a responder, va a estar con nosotros en la angustia, nos va a librar de todo mal y nos va a glorificar. Nos va a saciar de larga vida y cada día Él muestra la salvación que nos ha dado en nuestras vidas. Cada momento, cada hora, cada segundo, Él está allí mostrando su amor para contigo. Entonemos este canto que se llama En la sombra de El Shaddai. Bien, les invito ahora a que entonemos otro canto más, que será la primera vez que lo entonemos, y habla acerca del poder en el nombre de nuestro Dios. Así como lo enseña el libro de Filipenses, capítulo número 2 y versículo 9, donde habla acerca de la humildad de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él se humilló por ti y por mí. Fue a la muerte en la cruz, la más despreciable. Fue considerado
Él maldito por nuestros pecados, se hizo maldito por ti y por mí, siendo Él puro, sin pecado, sin maldad. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Derramó su sangre en la cruz por amor. Y dice Filipenses 2 que Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mientras Jesús predicaba aquí hace más de 2000 años y los discípulos le seguían y aprendían de Él, Él les da una enseñanza acerca de aquellas personas que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Y Él hace referencia a esto y dice, va a haber muchos que en mi nombre van a haber hecho milagros, van a haber expulsado demonios, van a haber hecho sanidades en el nombre de Jesús, haciendo referencia a Él, a que el nombre de Jesús tiene un poder tan tremendo. Y eso es lo que este canto ejemplifica. El nombre de nuestro Dios es majestuoso, es hermoso, es poderoso. Es un nombre que es sobre todo nombre. Les invito a que entonemos este canto, que es cuán hermoso su nombre es.
hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Es un hermoso canto el que acabamos de escuchar en estos momentos y le invito para que lo aprendamos juntos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Antes de ir a la predicación, les invito para que oremos. Cierre por favor sus ojos ahí desde casa, todos juntos. Cerremos nuestros ojos y les pido que oremos y nos pongamos en manos de nuestro Dios. Cierre sus ojos. Dios Todopoderoso, hoy estamos, Señor, delante de ti, reconociéndote, Señor, como nuestro Rey soberano, reconociendo el poder, Señor, que tú tienes, reconociendo, Señor, que tu nombre es sobre todo nombre. Hoy, Señor, con toda humildad, Señor, pedimos tu favor y tu misericordia, Señor, para con nosotros como Iglesia Bíblica El Shaddai. Hoy, Señor, queremos ponernos en tus manos y queremos interceder, Señor, en especial en esta mañana, por la salud de nuestra hermana Melissa Moreno Chávez. Tú conoces, Señor, lo que aqueja, Señor, en su cuerpo, que ahora está allá en el hospital, Señor, con su páncreas inflamado. Hoy queremos pedirte, Señor, con toda humildad, que extiendas tu mano poderosa sobre ella, Señor, y quites de ella, Señor, todo dolor e inflamación, que quites de ella, Señor, esas molestias que trae de la náusea y del vómito, y que fortalezca su cuerpo, Señor, que permitas que ella se recupere, Señor, prontamente. Pero sobre todo, Señor, mucha fortaleza, Señor, en lo espiritual, en su corazón, en su mente, para que ella sepa, Señor, y comprenda que tú estás allí a su lado, Señor, sosteniéndola. Fortalece también a su familia, Señor, a su madre Raquel, a su padre Aarón, a sus hermanos, Señor, a sus abuelos, a todos los que le amamos, Señor. Te rogamos, Señor, mucha fortaleza en lo espiritual y en lo físico. Continuamos, Señor, intercediendo por los hermanos en nuestra iglesia, Señor, que están enfermos, Señor, o con algún pesar en su vida o en su corazón. Y rogamos por los enfermos, Señor, que hay en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, en agonía, Señor, tanto por el miedo y el temor, Señor, a este virus que ha asolado, Señor, nuestra tierra. Nos ponemos en tus manos, Señor, de rodillas, rogándote e implorando tu favor y tu misericordia, Señor, para que cese ya, Señor, tanto contagio y tanta mortandad, Señor, que ha habido en estos días. Te rogamos fortaleza y bendición para aquellos, Señor, que ayudan a la recuperación de estos enfermos. Y hoy, Padre, nosotros como iglesia nos ponemos en tus manos para pedir de tu dirección, de tu sabiduría, para comprender tu palabra. Te rogamos que hables a nuestros corazones y fortalezcas, Señor, nuestros corazones debilitados, nuestra alma atribulada y nuestra mente, Señor, que está siendo bombardeada por el mundo y por tanta información que hay, Señor, que nos aleja de ti y que nos impide servirte. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, para que trabajes y obres en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, les invito entonces a que abramos nuestras Biblias al Evangelio de Mateo y capítulo número 4. Como hemos visto a través de los cantos de este día, el nombre de Jesús tiene poder. Y muchas veces el cristiano se priva de bendición porque no conoce la magnitud del poder de nuestro Dios. Él es poderoso en gran manera. Mucha gente llama cuando se refiere a nuestro Dios y dice y se refiere así, es que Diosito esto, Diosito aquello. No. Ignoran la magnitud del poder de nuestro Dios. Dios no es pequeñito, es grande, su majestuosidad, su poder, su amor y su misericordia. Yo le invito, mi hermano, a que se fortalezca a través de la palabra de Dios. Es de veras indescriptible la forma en la que la palabra de Dios transforma la vida de aquellos que vienen a refugiarse en ella. Como la palabra de Dios llena nuestra vida, llena nuestro ser, cuando buscamos el hacer la voluntad de Dios, el conocer a Dios a través de su palabra.
La palabra de Dios tiene poder porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y se discierne los pensamientos. Si usted tenía un pensamiento malo o un mal proceder que estaba maquinando allí, la palabra de Dios lo disipa, lo elimina, lo desvanece. Toda mala intención del corazón es entonces confrontada por la palabra de Dios para que no lleves a cabo un acto que ofenda a Dios. Esa es la magnitud del poder de la palabra de Dios. Y el nombre de nuestro Dios tiene gran poder. Te invito a que te llenes de su poder viniendo a su palabra, a escudriñarla, leerla, memorizarla. Así pues, entremos ahora de lleno al tema de hoy, que vamos a ver a el discípulo amado, el apóstol Juan. El domingo pasado hablamos de su hermano, conocido como Jacobo el mayor. Ambos hijos de Zebedeo, ambos Jesús les puso un sobrenombre que son hijos del trueno. No se refería Jesús a esto haciendo referencia al padre de Jacobo y de Juan, a Zebedeo, no. Se refería a que ellos dos, Jacobo y Juan, eran arrebatados y tempestuosos, tenían un valor tremendo y hasta cierto punto también se tomaban atribuciones que no les correspondían. Ellos sentían un celo tremendo por servir a Dios. Por eso Jesús les dijo, estos son bravos, estos son fuertes, estos son poderosos. Les voy a llamar los hijos del trueno. Tanto así fue que Jesús se refiere entonces a Juan de manera muy especial. Recuerde que estamos ahora viendo el círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Jacobo el mayor, Juan el discípulo amado, y primero Dios, el próximo domingo veremos a el apóstol Pedro. Entonces Juan, hijo de Zebedeo, también llamado Juan como hijo del trueno, él fue llamado por Jesús, era un pescador de peces y Jesús lo llamó. Vayamos a la palabra de Dios, Mateo 4:21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es decir, una vez que Jesús les llama, en específico a Juan, Jesús le dice, ven, deja esas redes, ya no seas pescador de peces, yo te voy a convertir en pescador de hombres, vas a ganar almas para mí. Ese poder tan tremendo de las palabras de Jesús tocaron esas fibras íntimas en la vida de Juan, aquel hombre sin escuela, aquel hombre sin educación, que se dedicaba a pescar peces. Él fue transformado poderosamente por Jesús. Dice, versículo número 22, una vez que Jesús los llamó, al instante dejaron lo que estaban haciendo, Jacobo y Juan. Dice, dejaron la barca, dejaron allí a su padre con los demás ayudantes que su padre tenía, y entonces se fueron en pos de Jesús, ambos, Jacobo y Juan, inmediatamente a la obediencia al llamado de Jesús. Vayamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 17. Vamos a ver algunos de los versículos donde se nombran algunas acciones que hizo el apóstol Juan, donde nos describen su carácter y su corazón. Marcos, capítulo número 3, versículo 17. Dice Marcos 3, 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Jesús les puso este sobrenombre de hijos del trueno por la forma en la que ellos se desenvolvían a través de las enseñanzas de Jesús y cómo ellos sobresalieron de entre los demás discípulos. Por eso Jesús los tenía a ellos como parte de su círculo íntimo. Lo veíamos el domingo pasado,
Cuando Jesús les decía a los discípulos, quiero que vengan conmigo, pero en especial llamaba a Jesús a su círculo íntimo. Dice, tomó aparte a Jacobo, a Juan y a Simón Pedro y se los llevó a orar. Tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y dice ahí, se transfiguró delante de ellos. Jesús mostró su majestuosidad, su divinidad. Dice, su aspecto era resplandeciente como una luz brillante. Dice ahí, se transfiguró delante de ellos, de su círculo íntimo, solo delante de 3 de sus discípulos, Jacobo, Juan y Pedro. Él, cuando los llamó a orar antes del momento crítico de ser entregado y traicionado por Judas Iscariote, Jesús llamó aparte a Jacobo, Juan y Pedro y los puso a orar cerca de él. A los otros los dejó orando un poco más lejos, pero más cerca a él se trajo a estos 3, donde les dijo, ¿saben qué? Mi alma está atribulada, tengo una angustia que me está consumiendo aquí dentro. Jesús les estaba abriendo su corazón a estos 3 discípulos porque eran su círculo íntimo. Jesús los amaba de una manera tremenda. No que no amara a los otros discípulos, a los restantes, sino que Jesús mostró un apego más personal con estos 3 discípulos porque reflejaban ellos más a Cristo en sus vidas. Jesús transformó y tocó la vida de todos estos discípulos para que fuesen como Él. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 38. Dice Marcos 9, 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Sí? Aquí mostramos una parte en este pasaje de Marcos 9:38, cómo se hace referencia a el apóstol Juan. Es una de las porciones en los 4 evangelios donde se dice que Juan habló por sí solo. En la mayoría de los demás pasajes se menciona, y Jacobo y Juan hicieron esto, y Jacobo y Juan hicieron aquello. Y aquí se menciona cómo Juan habló solo con el Señor Jesús y le dice, es que encontramos a algunos que estaban allí echando fuera demonios en tu nombre, pero Él no es aquí de los cercanos a ti, Él no nos anda siguiendo. Entonces lo que hicimos fue prohibirle que anduviera echando demonios en tu nombre. Y Jesús les explica a los discípulos y en especial a Juan, le dice, bueno, déjenlo, no le prohíban que expulse demonios en mi nombre. Dice, si no está contra mí, entonces está de mi lado. No le anden prohibiendo echar fuera demonios. Entonces esto nos muestra parte de las actitudes que tenía Juan el apóstol, como lo dice Marcos 9:38. Es decir, era poco tolerante, celoso de lo que él andaba haciendo y no permitía que los demás, que no eran allegados a Jesús, como lo dice allí, pero Él no nos sigue. Dice, no anda con nosotros, no convive con nosotros, no se desvela con nosotros, no pasa hambre como nosotros. Dice, entonces Él no nos sigue. Él estaba mostrando esta actitud intolerante respecto a aquellos que no estaban allegados a Jesús. Tenía un celo muy especial porque amaba entrañablemente a Jesús. Y Jesús mostraba su amor para con todos. Por eso el Evangelio de Juan termina diciendo Juan, estas cosas son las más importantes que pude yo escribir. Dice, pero hay tantas cosas que se pueden escribir de todo lo que hizo Jesús, de todas sus palabras, sus enseñanzas, sus milagros, que si se escribiera no alcanzaría para escribir tantos y tantos libros acerca de lo que Jesús ha hecho. Entonces, Él vivió de manera muy cercana, vio con sus ojos, lo palpó, todo el amor que Dios estaba mostrando a través de la persona de Jesús. Quiero que vayamos ahora a Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dice ahí, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Era grande el celo que tenían Jacobo y Juan, en especial Juan, sí, por eso era llamado hijo del trueno. Dice, era el celo tan tremendo que ellos estaban teniendo. Hasta cierto punto él estaba dolido, decía, se sentía como traicionado y quiso tomar hasta cierto punto como venganza. Jesús había dado una orden: vayan a Samaria y hagan preparativos porque voy a estar allí. Pero allí en Samaria no quisieron recibir a Jesús. Dice, porque él iba a pasar de largo, iba a ir a Jerusalén. Entonces no quisieron recibirle ni siquiera de pasadita. Entonces se encendió Juan, se prendió, como luego dicen, era de mecha corta. Y entonces se encendió tanto que le dio este sentimiento tan negativo. Dice, Señor, ¿quieres que nos pongamos a orar para que caiga fuego del cielo y consuma a estos samaritanos? Y Jesús les dice, calmados, calmados, hijos del trueno, intempestuosos, arrebatados, celosos por mí. Tranquilos, yo no vine para destruir a estos hombres, para perder sus almas, para consumirlos al fuego. Yo vine porque los amo, vine a salvar las vidas de ellos, no a consumirlos. Por eso Juan 3, 16 al 18 dice, la ira de Dios no ha venido aquí manifestándose a través de la obra de Jesús. No es el propósito enviar a la gente a pagar por sus pecados en ese lugar de tormento, sino al contrario, el propósito es rescatarlos de ese lugar de tormento. Ese es el propósito de la obra de Cristo, que dio su vida por nosotros, es mostrar amor. No es castigar con ira. No, eso lo comprendió entonces Juan a través de estos 3 años de caminar con Jesús. Vayamos ahora a Marcos 10:35. Marcos 10:35. Habíamos comentado acerca de este pasaje el domingo pasado acerca de la petición de Jacobo y de Juan. Dice Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Esa era la petición que tenía Juan. Llega delante de Jesús y le dice, Señor, queremos pedirte algo, pero quiero que no nos digas que no. Queremos que nos digas que sí. Entonces Jesús le dice, a ver pues, ¿qué es lo que desean? Dice, queremos que en tu reino nos sentemos allí a tu lado. Jacobo de un lado y Juan del otro. Y Jesús les dice, bueno, ¿podrán ustedes beber del vaso que yo bebo? Y Jesús se estaba refiriendo a su agonía, a su sufrimiento, a entregar su vida por los demás. Y se estaba refiriendo también, dice, podré ser bautizados con el bautismo con que yo fui bautizado, haciendo referencia al poder y al investimiento de poder a través del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Dice, Jesús mismo les responde, pues la verdad es que sí pueden. Jesús les preguntó, ¿pueden? Y ellos dijeron, sí, sí podemos. Y Jesús dice, pues tienen razón, sí pueden. Sí pueden sufrir lo que yo voy a sufrir, porque ustedes van a morir por mí, van a sufrir por mí.
y les va a costar ser mis siervos, mis trabajadores que llevan mi encomienda de pregonar mi amor a todos los que los rodean. Y también van a ser ustedes bautizados por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo venga desde lo alto sobre ustedes. Y dice, eso sí pueden, pero lo que no pueden es decidir si van a estar ahí a mi derecha o a mi izquierda. Eso no está en mí, dice Jesús. Dice, eso está en manos del Padre. Jesús les dio una lección tremenda de humildad a Jacobo y a Juan. ¿Qué mostró esto en la vida del apóstol Juan? Que él era un ambicioso hasta cierto punto, porque no le importó lo que los demás discípulos iban a estar haciendo, qué lugar iban a tener, si iban a estar cerca de Jesús o a un lado. No, él quiso y él quería estar en un lado de Jesús. Cuando pensamos en la última cena y recordamos, digamos, fotografías, imágenes hechas a mano, pintadas o digitales acerca de la última cena, vemos a un discípulo que está recargado en el pecho, en el regazo de Jesús. Ese es Juan, el discípulo amado. Así lo imaginamos, uno que está muy cerca, tan cerca de Jesús que siempre se le pinta o se le imagina allí en el regazo de Jesús. Él estaba muy allegado a él y dice, pues que no solamente quiero estar cerca de Jesús aquí, sino también allá en su reino. Esa era la petición ambiciosa de Juan el apóstol. Jesús le enseñó lo que tenía que sufrir por él. Vayamos a Juan capítulo 13 y verso 21. Evangelio de Juan capítulo 13 y verso 21. Dice Juan 13, 21 al 26. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, estamos en la última cena, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Sí? Cuando Jesús confronta a los 12 apóstoles, ellos se quedaron sin palabras, atónitos, perplejos, y se empezaron a mirar unos a otros. ¿Y quién estaba en un lado de Jesús? Sentado en la mesa, en la última cena. Juan el apóstol. Entonces Simón Pedro le hace señas a Juan. Pregúntale, tú que estás ahí en un lado, que estás allegado, que estás cerca de Jesús, pregúntale quién. Haznos saber quién, indaga. Y entonces dice ahí, Juan, capítulo 13, versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya vimos la vida y el proceder de Judas Iscariote hace 2 domingos. Lo que hizo y la forma en que traicionó a Jesús. Pero Juan, el discípulo amado, quien estaba allí en la última cena, Simón Pedro le dijo, indaga, a manera de señales, pregúntale al maestro, pregúntale a nuestro Señor, ¿quién lo va a entregar? Entonces, estos pasajes que nos muestran la vida y el proceder del apóstol Juan, nos muestran cómo él estaba muy allegado a Jesús. Tanto así que en la última cena, Juan tenía un lugar especial, estaba allí junto al Señor Jesús, sentado a su lado. Esta porción también nos ayuda a comprender que Juan, el apóstol, vivió muy de cerca cómo Jesús mostraba el amor por los demás. A él le tocó vivir cómo Jesús mostró el amor. Tanto así que cuando el apóstol Juan escribe las cartas o epístolas, recordemos que Juan, el apóstol, escribió el Evangelio de Juan y escribió también las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Tiene entonces él 4 libros escritos, por así decirlo, el Evangelio de Juan y la epístola primera, segunda y tercera de Juan.
En las epístolas de Juan, él menciona más de 25 veces el amor de Cristo por los demás y la forma en que los seguidores de Cristo, nosotros los cristianos, que hemos dicho que creemos en Cristo como nuestro Salvador, la manera en que nosotros debemos reflejar el amor a los que nos rodean. Como Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos, se ciñó con una toalla, y una vez que lavó los pies de sus discípulos les dijo: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, también ustedes lo hagan, para que sigan mis pisadas, para que hagan lo mismo que yo hice. Así entonces, primera, segunda y tercera de Juan nos hablan acerca de esto, que nosotros tengamos el mismo amor que Jesús mostró. Juan es el discípulo que habla más acerca del amor de Cristo, por eso lo menciona así, y en el mismo Evangelio de Juan él también describe este amor de Cristo tan especial, tanto así que Juan 3:16 es el versículo central de la palabra de Dios, que habla acerca del amor de Dios. Primera de Juan 4:8, Dios es amor, ¿sí? Evangelio de Juan, epístolas de Juan, ambas, el amor de Dios manifestado en la vida de sus hijos, de sus seguidores. ¿Por qué? Porque debemos reflejar el amor de Cristo. Ahora, quiero que vayamos a Juan, capítulo 21 y verso 20. Juan, versículo 21 y verso 20. Dice así. Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Quiero hacer un paréntesis haciendo referencia a que los únicos pasajes que hablan acerca de Juan como el discípulo amado son los que Juan dice de sí mismo en el Evangelio de Juan. El discípulo al que Jesús amaba, el discípulo al que amaba a Jesús. Él no se muestra, digámoslo así, como en actitud soberbia, enalteciéndose como el preferido de Jesús. No, él con toda humildad se disfraza de una manera muy tenue dentro del evangelio que escribe, para no darse él mucha importancia, sino que al contrario, mostrar el amor de Dios. Ese es el propósito. Entonces, en este versículo 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Es decir, iban Jesús y Pedro caminando. Y Pedro se dio vuelta y se dio cuenta que estaba Juan. Sí, dice aquí esta porción: Pedro se dio cuenta que el discípulo a quien amaba a Jesús venía detrás de ellos. Y entonces le dice Pedro: cuando Pedro vio a Juan, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de Juan? ¿Sí? Jesús estaba por despedirse de sus discípulos. Jesús había resucitado. Jesús estaba manifestando a sus discípulos, digámoslo así, se estaba despidiendo ya. Las últimas apariciones que Jesús había tenido después de resucitar, la tiene aquí con Pedro y Juan. Y van caminando Pedro y Jesús. Y él le dice: ¿y qué va a pasar con este que viene acá atrás? Con Juan, el discípulo amado. Le dice Pedro a Jesús. Y responde Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro está diciendo como: bueno, ¿y qué va a pasar con este? ¿Sí? Jesús le dice: que no te importen los demás. Tú tienes que preocuparte por ti mismo. Que no te importe qué voy a hacer yo con él. Y dice: sígueme tú. Lo importante eres tú. Es lo que Jesús nos transmite a nosotros. Dice: la relación espiritual entre el hombre y Dios es personal. Es yo y Dios. Yo voy a dar cuentas a Dios de mis actos, de lo que hice y de lo que no hice, como lo dice Santiago. Aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo voy a dar cuenta de eso. Tú vas a dar cuenta de eso. Es personal. Entonces Jesús le dice a Pedro: a ti, dice, que no te importe lo que yo voy a hacer con Juan. Si yo le quiero dar mucha vida, muchos años a Juan, y que él se quede aquí en la tierra hasta que yo vuelva, a ti que no te importe. Tú sígueme hasta que te mueras. Da tu vida por mí. Cumple tu mandato. Cumple tu encomienda. Es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. De allí se tenía la creencia de que Juan no iba a ver muerte hasta que viniese Jesús en su segunda venida. ¿Sí? Jesús no se refería
si le iba a dar larga vida a Juan, el discípulo amado. Se refería a la relación personal. No importa lo que los demás hagan. Si tu vecino, si el hermano allá en la iglesia, el que sirve, el que no sirve, el que se sienta adelante, el que se sienta atrás, el que hace o el que no hace. No importa. Dice Jesús, la relación es contigo, es tú y yo. Que no te importe lo demás. Tú sírveme, tú haz lo que te digo, da tu vida por mí, sírveme apasionadamente. Eso es lo que Jesús está mostrando en esta porción, en este pasaje. Entonces, Jesús tenía su círculo íntimo, Jacobo, Juan y Pedro. A Juan el apóstol también se le conoce como el apóstol que era el encargado, digámoslo así, de las relaciones exteriores con las demás personas fuera del círculo de los apóstoles. Cuando Jesús fue crucificado, 2 apóstoles le siguieron de cerca. Recordemos, Judas Iscariote le entregó, fue y avergonzado con los sacerdotes, entregó las 30 piezas de plata y dijo, he entregado sangre inocente. Ahí está su dinero. Y los sacerdotes le dijeron, no, pues allá tú, haz lo que quieras. Y él aventó las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. Ese es un apóstol. Pedro y Juan siguieron de cerca a Jesús. Y los otros 9 fueron y se escondieron porque tuvieron temor, tuvieron miedo que fueran prendidos, que fueran llevados a la cárcel y que fuesen asesinados. Pero Pedro y Juan siguieron de cerca a Jesús. Pedro, recordemos esto de la negación de Pedro y como lo veremos primero Dios el próximo domingo. Él estaba ahí cerca viendo a ver qué pasaba con su maestro, con Jesús. Pero Juan estaba allí, él conocía, se metió Juan en la casa del sumo sacerdote. Él estaba allí junto al Sanedrín. Él tenía relación especial con Nicodemo, un miembro del Sanedrín. Y él tenía relación especial con José de Arimatea, aquel que bajó a Jesús de la cruz del Calvario y lo llevó a aquel sepulcro, un hombre rico de entre los de la región. Tenía ese lugar especial destinado donde eran sepultados los ricos, un sepulcro, una cueva especial. Entonces Juan estaba muy relacionado con todos ellos, el discípulo amado. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 2 y verso 9, de cómo se describe a Juan después de que Jesús resucitó y las tareas o encomiendas que Juan estaba haciendo. Gálatas capítulo 2 y verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice el apóstol Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, ¿sí? ¿Quiénes son? El círculo íntimo de Jesús. Jacobo el mayor, Pedro y Juan, el discípulo amado, ¿sí? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué se refiere? Ese círculo íntimo de Jesús era la columna de la iglesia en Jerusalén. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a Jacobo y a Juan respecto a la petición? Queremos que estemos sentados junto a ti. Y Jesús le dijo, ¿pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿De la copa que yo voy a beber? ¿Del sufrimiento que voy a tener? Eso estaba diciendo Jesús. ¿Pueden sufrir por mí igual que como yo voy a sufrir? Y Juan lo dice en Apocalipsis 1:9. Yo soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan había sido capturado, fue tomado preso y vivió sus últimos días preso allá en la isla prisión de Patmos. Se cree que él había sido torturado hasta cierto punto y quemado en aceite y tenía cicatrices de esto, pero vivió, no murió de eso, sino que vivió y murió de edad en la isla de Patmos, como prisionero en la isla de Patmos. Y él entonces dice, yo he sido partícipe de la tribulación, yo he sufrido por Cristo, yo bebí de la misma copa de tribulación y sufrimiento que Cristo, no a ese grado, pero dice, yo soy copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Y dice, vayamos ahora a nuestro último pasaje, que es Primera de Juan, capítulo 3. Este entonces narra esta porción
lo que Juan está describiendo y lo que vivió y aprendió de Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 al 17. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hay otro escritor de la palabra de Dios que mencione tantas veces el amor de Dios y cómo nosotros debemos reflejar y mostrar el amor de Dios, como lo hace el apóstol Juan, el discípulo amado, quien vivió de cerca, palpó, vio, inhaló todo el amor de Cristo. Y él lo trata de plasmar aquí en sus escritos, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, tú y yo decimos que somos cristianos, tú y yo decimos que tenemos el amor de Cristo, y nos llama y nos reta. Dice ser cristiano, muéstrate como un cristiano verdadero. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Tú y yo tenemos vida eterna. ¿La merecemos? No. Cristo nos la regaló. Cristo dio su vida por nosotros, mostrando su amor. Dice, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Dice, en que amamos a los hermanos. Esta es una porción tremenda. Dice, ¿cómo sé yo que tengo el amor de Dios en mí? En que amo a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, el odio es una manifestación de Satanás y lleva al suicidio. Dios lo compara así. Aquel que tiene un odio tan tremendo es como el equivalente a suicidar a alguien, asesinar a alguien, odiarlo. ¿Recuerdan lo que pasó con Caín? Caín odió tanto a Abel que culminó asesinándolo. Eso hizo Caín, consumido por el odio. Entonces, Juan, el discípulo amado, ejemplifica y dice, el que tiene odio no tiene el amor de Dios, porque el que tiene el amor de Dios se caracteriza por mostrar amor. Cuando tú y yo, mi hermano, joven, niño que nos escucha, no muestra amor, y se está mostrando características de alguien que no ama, que no tiene a Cristo. ¿Dónde está el amor de Dios en nosotros cuando menospreciamos a los demás? Cuando los ninguneamos, los humillamos o nos creemos superiores a ellos. Ahí no hay amor. No lo hay. Dice, si nosotros mostramos amor, es porque el amor de Dios está en nosotros. Y dice el verso 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sí, está hablando del odio. Si tú tienes odio, es como si fueras un homicida. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. ¿Qué está queriendo decir? El Hijo de Dios se caracteriza porque ama, porque está cubierto de amor y refleja amor. Verso 15. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Juan ejemplifica lo que Jesús hizo. Dio su vida por ti y por mí. Dice, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hemos hecho en semanas anteriores recolecciones de despensas
o donaciones económicas para ayudar a los que están en necesidad y han perdido sus empleos y no tienen el sustento para llevar a sus hogares. Eso es una muestra de amor para con nuestro prójimo. Yo te invito a que lo sigas haciendo y muestres amor por el necesitado. Y no solamente en esto con las despensas o de ayudas económicas a los necesitados, ¿sí? El mostrar amor y compasión por el necesitado, dice el siguiente versículo. Dice, en el verso 17, si cierras tu corazón contra él, dice, ¿cómo vas a mostrar que el amor de Dios está en ti? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice, no amemos de palabra, es decir, de boca, de lengua, sino que nuestros hechos reflejen a Cristo. Es entonces que la vida del apóstol Juan, el discípulo amado, es un ejemplo de amor. Sus epístolas hablan acerca del amor y lo que nos instan a nosotros como hijos de Dios es a mostrar amor. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Has mostrado tu amor para con los que te rodean? ¿Te has detenido a orar por un enfermo? ¿Por alguien que está en tribulación, en angustia, consumido por el miedo ante las circunstancias que han venido a su vida? ¿O ahora con esto que asola nuestra tierra acerca del coronavirus? ¿Te has detenido en tu vida llena de ocupaciones y ajetreado a orar por alguien? ¿A instruirle? ¿A enseñarle de Cristo? ¿A llevarlo a los pies de Cristo? Lo que este versículo número 17 ejemplifica, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El verdadero amor cristiano, hermanos, es tener una provisión generosa y sacrificada por tu prójimo, para satisfacer las necesidades de otros. No solamente otros cristianos o de hermanos de la iglesia, sino de los que te rodean. Es decir, tú tienes que desvivirte por los demás. Cristo ya hizo todo por ti. ¿Qué vas a hacer tú por Él? Eso es lo que Juan estaba diciendo. Cristo mostró amor. ¿Qué estás mostrando tú como cristiano? ¿Dices ser cristiano? Muestra amor. Si no muestras amor, ¿qué estás mostrando? Odio, desprecio. Y eso no es de un cristiano. Un cristiano se desvive por los demás. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Dice, si tú teniendo algo no eres capaz de dárselo a otro, ¿cómo dices que eres cristiano? Si tú tienes comida allí en tu alacena, ¿por qué no le llevas comida al que no tiene? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿por qué no se las llevas al que está prisionero de Satanás? ¿Por qué? Entonces dice aquí en Juan 3:17, si tú cierras tu corazón, ¿cómo vas a mostrar que el amor de Dios vive verdaderamente en ti? Es decir, vamos a mostrar que vamos a proveer a los demás de una manera sacrificada. Tú tienes que sacrificarte por los demás. Cristo se sacrificó por ti. Ahora, ¿qué vas a hacer tú por los demás? ¿Qué vas a hacer tú por los demás? Canto maravillosos nombres. ¿Qué vas a hacer tú por los demás? Él es amor, como ya lo hemos visto. Como lo dice Juan 3:16, como lo dicen las epístolas de Juan, Él muestra amor. ¿Qué muestras tú? ¿Qué reflejas? Cuando estás en tu trabajo y los demás te ven, ¿qué reflejas? Ahí viene el regañón, ahí viene el gruñón, ahí viene el que no habla, ahí viene el que siempre está enojado, ahí viene el que siempre está deprimido, ahí viene el que se queja por todo, ahí viene el que es un llorón. ¿Eso ven los demás? ¿Eso es lo que tú reflejas? ¿O reflejas amor? Mira ese cómo tiene paz, mira ese cómo tiene palabras tan sabias. Mira, yo quiero escucharle decir algo, porque siempre tiene algo bueno que decir, optimista a las cosas adversas en todo momento. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está invistiéndole desde lo alto, como lo hizo con Jesús, como lo hizo con los discípulos, investidos de poder desde lo alto a través del Espíritu Santo, para que nosotros anunciemos el amor de Dios que excede a todo conocimiento.
Te invito, mi hermano, a que te llenes de su palabra, te apasiones y veas cuán dulce es venir a su palabra. Y no quiero que experimentes cuán amargo es el dejar a Dios, el darle la espalda a Dios, sino que vengas aquí y muestres amor por los demás. Si hay alguien enfermo, dices, es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, ¿cómo voy a ir a orar por alguien? ¿Cómo voy a ir a visitarle? ¿Cómo voy a ir a darle palabras de aliento si yo necesito que me las den a mí? No, su palabra dice, el amar a los demás involucra sacrificio. ¿Sabes qué es eso? Dejar de hacer tus 1000 ocupaciones para ir y darte, entregarte por el que te necesita. Poner la necesidad del otro en primera necesidad después de tus necesidades. No, pero es que yo tengo que comer, tengo que vestir, tengo que ir a trabajar, tengo que dormir, tengo que descansar. Sacrifícate por los demás. Es que tengo muchas ocupaciones y responsabilidades. Tengo que velar por mi mamá, por mis hijos, mis hermanos, mi esposa, mi esposo. Da un tiempo para que te sacrifiques por los que te rodean. Eso es mostrar el amor de Dios, es suplir las necesidades de otros. Eso es lo que hizo Jesús. Suplió las necesidades de sus discípulos, suplió las necesidades del mundo entero. Estábamos lejos de Cristo y Él vino y dio su vida por nosotros, acercándonos a Jesús. Eso hizo Jesús por ti, porque te ama. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo? Es darte y entregarte por los demás. Lo dice Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo te conocen en tu trabajo y en tu escuela? Refleja a Cristo en verdad, en tu vida, en tu corazón, en tus palabras, en tus hechos, en tu proceder. Reflejemos a Cristo, que no sea de lengua. Es que yo voy a la iglesia El Shaddai. No seas así cristiano de lengua. Vívelo, apasionate por Cristo. Demuestra lo que eres como un hijo de Dios. El amor cristiano verdadero es proveer generosamente y de una manera sacrificada para satisfacer las necesidades de otros. Satisface las necesidades de otros. Ve y ora por ellos. Llévales un pan, llévales comida, llévales zapatos. Dales un abrazo y diles cuánto les ama Cristo, porque tú y yo somos portadores del amor de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Embestidos de poder a través del Espíritu Santo que mora y fluye en nosotros. Sirve a Dios apasionadamente y vas a ver cuán dulce, cuán generoso es nuestro Dios. Él es amor, lo dice Juan 4:8. Dios es amor. Te invito a que gustes y veas cuán deleitoso es servir con pasión a Cristo. Refléjalo en tu vida. Sacrifícate por los que te rodean. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy reconociendo, Señor, tu poder en nuestras vidas, el sacrificio que has hecho al enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Hoy queremos nosotros, Señor, entregarnos por Cristo, apasionadamente servirle, ayudar a los necesitados, llevar palabras de aliento al que está afligido, al que está temeroso, ir a los hospitales a orar por los enfermos, a darles palabras de aliento, Señor, que conforten sus corazones. Úsanos, Señor Dios Todopoderoso, para compartir del pan que tenemos, que tú nos has provisto en nuestra mesa, con aquellos que no lo tienen, para llevar, Señor, palabras de exhortación a aquellos que su fe ha menguado, que se han ido en pos del mundo, en pos del pecado, en pos de Satanás, para traerlos a tus pies nuevamente. Úsanos, Señor, como obreros en tu obra, como vasos de honra, Señor, que te sirven con pasión y entrega en todo momento. Queremos ser como Cristo, seguir las pisadas de Cristo, hacer lo que Cristo hizo, Señor. Por favor, transforma nuestras vidas, Señor, y despierta en nosotros, Señor, este servicio apasionado para con Cristo. Nos ponemos en tus manos, Señor,
para que nos uses y reflejemos tu amor como el discípulo amado. Juan el apóstol reflejó tu amor y habló de tu amor. Así queremos nosotros reflejar tu amor y hablar del amor de Cristo. Te lo rogamos, Señor, humildemente, en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Esperemos que esta palabra de Dios sea de edificación en todo momento para nuestras vidas. Como anuncio respecto a cuándo regresaremos a la iglesia, no lo sabemos. Creíamos regresar el próximo domingo, pero no. Lamentablemente aún no podemos regresar a reunirnos y estamos en espera de que nos digan cuándo podremos regresar. Por el bien de todos, estén en casa, sigan orando, fortalecidos en el poder de nuestro Dios, que su fe no mengüe, interceda por otros en oración y no deje de ir a la palabra de Dios. Por favor, experimente el poder de Dios obrando en su vida, nutriéndose de la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.